El nombre Filadelfia, estuve investigando, quiere decir amor fraternal. Y la iglesia de Filadelfia, que vivió desde el año 1500 al año 1900 después de Cristo, se destacaba por ese gran amor que tenía tanto para Dios como para con los otros hermanos en Cristo. Debido a este amor, los creyentes de esa época lograron alcanzar al mundo entero con el Evangelio. Y en segundo lugar, Filadelfia era una iglesia de santidad. Ellos conocían al Señor como el Santo, y esto se manifestaba durante esta época. La santidad personal de los creyentes era algo glorioso. Fue una época gloriosa, fue una época hermosa, ya que los creyentes conocían al Señor como el Santo, y así vivían. Ellos vivían santos, consagrados y entregados a la obra de Jesucristo. En tercer lugar, la iglesia de Filadelfia era una iglesia que se conocía como la iglesia de la verdad. Para Filadelfia, Cristo, además de ser el santo, era el verdadero. Jesús dijo en una ocasión, en Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús mismo dijo de sí mismo que Él era la verdad. Y luego dijo que la verdad era la palabra de Dios. En Juan 17, 17, los creyentes de Filadelfia conocían a Cristo como el verdadero, porque eran creyentes, eran cristianos de la verdad. O sea, la palabra de Dios estaba gobernando en ellos. Por eso se conocía esa época como una época de puertas abiertas, como una época gloriosa, porque la palabra de Dios reinaba en ellos. Filadelfia era una época diferente a todas las demás épocas. Filadelfia marcó un antes y un después, porque era un tiempo de santidad personal. Los creyentes aceptaban la Escritura como la palabra de Dios y aceptaban la Escritura como la única fuente de verdad. Por eso se entregaban completamente a la Biblia. Y al final del siglo, alrededor del año 1900, los misioneros de Filadelfia habían traducido los textos de la buena línea, la Biblia de Antioquía que Dios había preservado a través de los siglos. Una Biblia fuera de la Iglesia Católica, o por lo menos 800 diferentes idiomas. Además de las traducciones de la Biblia, los escritos de los cristianos de esa época son únicos también en la historia. No se puede hallar libros escritos hoy en día como los que se escribieron entre el año 1500 y 1800 después de Cristo. Los creyentes de Filadelfia creían la Biblia, procuraban vivir al pie de la letra lo que ella decía, y por lo tanto eran estudiantes diligentes de la misma. Por todo esto, Dios le dio a la iglesia de Filadelfia una puerta abierta en el mundo. La puerta se abrió con la llave de David, un corazón dispuesto a hacer todo lo que Dios quería, todo lo que Dios decía en su palabra. Por eso en el libro de Hebreos, en su capítulo 13, versículo 22, abra su Biblia conmigo para que lo lea allí conmigo. Hebreos capítulo 13, versículo 22, la palabra dice: quitado les levantó por rey a David, de quien dio testimonio también diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. La llave de David es un amor y es una pasión por la palabra escrita de Dios. Es una pasión
por conocer la palabra de Dios y vivir conforme a lo que la palabra de Dios establece. Es por eso que estamos predicando que hay que volver a la palabra de Dios. Hay que volver a la pasión por esa palabra, a tener pasión por ella, por conocer mucho más de ella y vivir conforme a lo que la palabra establece. En el Salmo capítulo 119, versículo 97 hasta el 100, la palabra dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Esto es lo que precisamente hace falta en el día de hoy. Hace falta hoy en día esta pasión por la palabra. Hacen falta personas conservadoras, personas que conserven lo que la palabra de Dios establece. Son muchos los líderes hoy en día que rechazan la autoridad final de la Escritura, porque se han levantado hoy en día supuestos eruditos que con su autoridad quieren quitarle autoridad a lo que la palabra de Dios ha establecido, y comienzan a enseñar payasadas y rechazan finalmente la autoridad que tienen las Escrituras y sustituyen la autoridad que las Escrituras tienen para imponer su autoridad emocional o su experiencia personal. Es por eso que la iglesia verdadera de Cristo no se puede dejar confundir. Tenemos que ser como los hermanos de Filadelfia. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 8, la palabra sigue diciendo: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tiene poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. La puerta abierta que el Señor le entregó a esta iglesia fue gloriosa. Cristo alaba a la iglesia de Filadelfia porque tenía buenas obras apostólicas. Él dijo que conocía sus obras y que sus obras tenían que ver con la puerta que Él les abrió debido a la llave de Dios, debido al amor que ellos tenían por su palabra. Nunca en la historia de la iglesia, ni antes de Filadelfia, ni después, se han enviado tantos verdaderos apóstoles a tantos diferentes lugares en la tierra. Y vamos a considerar, por ejemplo, algunos de ellos. Por ejemplo, William Carey, en el 1761 al 1834, era un apóstol que fue enviado a la India. Samuel Mills, del 1783 al 1818, fue un apóstol que fue enviado por el Señor a los indios de Norteamérica. Billy Bray, del 1794 al 1868, fue un apóstol que fue enviado a las islas de Gran Bretaña. Robert Morrison,
del 1782 al 1834, fue un apóstol que fue enviado a la China. Joshua Morgan, del 1766 al 1837, fue otro apóstol que fue enviado a la India. Samuel Marsden, del 1764 al 1838, fue un apóstol que fue enviado a Nueva Zelanda. Samuel Knott, del 1788 al 1869, fue un apóstol que fue enviado a la India. Francisco Gardner, del 1794 al 1851, fue un misionero que fue enviado a las Islas Malvinas de Argentina. Robert Moffat, del 1795 al 1883, fue un apóstol que fue enviado a Sudáfrica. Peter Parker, del 1804 al 1888, fue otro apóstol que fue enviado a la China. George Miller, del 1805 al 1898, fundó 5 orfanatos grandísimos en Inglaterra. David Livingstone, del 1813 al 1873, era un misionero que fue enviado al África. Alfred Secken, del 1814 al 1880, fue un misionero que fue enviado a la isla de Calvin. Hudson Taylor, del 1832 al 1905, fue un misionero que fue enviado a la China. Jonathan Goldford, del 1859 al 1936, fue un apóstol enviado a la China. Wilfredo Gredelf, del 1866 al 1940, fue un apóstol que fue enviado a Canadá. Además de todos estos apóstoles y misioneros, la lista anterior solo sirve de una pequeña muestra de lo que los hombres de Dios hicieron en esa época. Y escuche bien este detalle: los ingleses en esa época estaban colonizando el mundo durante este tiempo. O sea, desde el año 1500 al año 1900 después de Cristo, Inglaterra colonizó el 25% de la tierra. Por esto decían que el sol nunca se ponía sobre el Imperio Británico. Ellos tenían tantas colonias en tantas diferentes partes del mundo que no hubo ni un minuto durante el día 24 horas que el sol no estuviera sobre tierra británica para civilizar a los paganos. Los británicos le enseñaban inglés usando la Biblia como su libro de texto. Es por eso que lo de Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda y aún lo de la India, que todavía hablan inglés, hablan con un acento británico. Sus antepasados aprendieron a hablar inglés de los británicos enseñándoles la Biblia. Filadelfia era la iglesia de la puerta abierta porque ellos tenían la Biblia abierta, una dedicación única y fanática a las Escrituras y un corazón abierto a la guía del Señor, a la dirección de Dios. Y si usted compara esta iglesia de Filadelfia con la iglesia de hoy en día, es triste ver que nosotros no somos ese tipo de iglesia. Nuestras puertas están cerradas. Y me da tristeza decirlo, pero la puerta de la iglesia está cerrada.